Estábamos preparando la cena familiar con Mateo, y todo parecía rutinario, pero a la vez me causaba inquietud. Olía a carne asada y ensaladas frescas, la salsa hervía en la estufa. Mateo estaba inusualmente nervioso, mirando el reloj de vez en cuando. En un momento, casi sin mirarme, dijo: «Lucía, quería decirte algo. Diego se quedará con nosotros un tiempo». Me quedé congelada. Diego, su hermano menor, a quien solo había visto un par de veces, pero de quien había escuchado muchas historias. Él no se parecía en nada a Mateo. Libre, impredecible, con su sonrisa encantadora y risa fuerte. Esta noticia provocó sentimientos encontrados. Por un lado, alegría por mi esposo, a quien claramente le faltaba tener a su hermano cerca, y por otro, una inquietud inexplicable. Cuando Diego apareció en la puerta, sentí como toda la atmósfera de la casa cambió. Trajo consigo esa sensación de libertad que parecía perdida en la rutina diaria. Desde el primer momento en que cruzó el umbral, su risa llenó la habitación, y noté cómo los ojos de Mateo se iluminaron de felicidad. Diego me abrazó fuerte, y en ese gesto había algo indebido, algo demasiado íntimo. La cena transcurrió en una conversación animada. Diego contaba sus aventuras, compartía historias de los lugares donde había estado. Con cada palabra suya, sentía cómo mi atención se centraba inevitablemente en él. Su confianza, valentía y ligereza me hicieron pensar en lo que me faltaba. Él era el contraste de mi vida habitual con Mateo, estable, pero sin las emociones intensas que podían hacer latir el corazón más rápido. Diego se dirigía a mí constantemente. Sus preguntas eran demasiado personales, demasiado penetrantes. Traté de mantener la calma, pero sentía cómo él penetraba en mi mundo, rompiendo la delgada línea de seguridad que había construido a mi alrededor. Cuando la cena terminó y Mateo se fue a atender una llamada de trabajo, Diego y yo nos quedamos solos. Estaba recogiendo la mesa cuando él se acercó más. Su mano rozó la mía al entregarme un vaso, y ese toque no fue casual. Sus dedos se quedaron en mi piel más tiempo del necesario. Sentí un ligero escalofrío, como si algo hubiera pasado entre nosotros. Retiré mi mano y lo miré, tratando de leer sus intenciones en sus ojos. Pero él solo sonrió, como si nada hubiera sucedido. Me fui de la cocina sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Era una sensación extraña e incomprensible, como si estuviera al borde de algo nuevo, peligroso pero atractivo, y aunque sabía que debía mantenerme alejada, algo dentro de mí había cambiado. Tal vez era su atención o esa seguridad que irradiaba, pero sentía que nuestro tiempo juntos sería una prueba difícil para mis sentimientos y convicciones. Últimamente me quedaba sola cada vez más a menudo. Mateo pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, volvía tarde, a menudo cansado e irritado. Trataba de no sentirme herida, ya que entendía lo importante que era este proyecto para él, pero la soledad poco a poco se iba infiltrando en mi corazón, llenando los vacíos que antes estaban ocupados por su presencia. Trataba de ocuparme con las tareas del hogar, pero el silencio en la casa se volvía insoportable. Fue en ese momento cuando Diego apareció en mi vida. Diego me ofreció ir al centro comercial para comprar algunas cosas para la casa. Parecía que entendía que necesitaba compañía, y yo, al principio con cierta reticencia, acepté. Bromeaba, sonreía, creando a nuestro alrededor una atmósfera de ligereza que tanto me faltaba. Las cosas que elegíamos parecían sin importancia, pero la sensación de que alguien me prestaba atención traía un extraño consuelo. Caminábamos lentamente por los pasillos, hablando de todo. Diego contaba sobre sus viajes, lo que significaban para él las aventuras. Lo escuchaba, sintiéndome nuevamente interesante e importante. Era algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba con Mateo. Diego encontraba las palabras adecuadas y en un momento, mientras elegíamos cojines para la sala, se volvió hacia mí y dijo: «Sabes, Lucía, mereces más. Más atención, más cuidado. No deberías sentirte sola». Esas palabras fueron como una ráfaga de viento repentina. Me golpearon, haciéndome reflexionar. Traté de sonreír y convertirlo en una broma, pero algo dentro de mí se quebró. Realmente me faltaba atención, y Diego lo sabía. Más tarde, entramos en una cafetería.
Estábamos sentados en una pequeña mesa junto a la ventana, disfrutando de un almuerzo tardío. Diego seguía bromeando, pero yo ya no podía reírme con tanta facilidad. Sus palabras se habían quedado en mi mente, y cada mirada suya parecía más significativa de lo que debería ser. De repente, extendió la mano y tocó mi muñeca. Sus dedos estaban cálidos, y ese calor se extendió por mi brazo, haciendo que mi corazón latiera más rápido. Instintivamente aparté la mano, como si me hubiera quemado, pero su mirada permaneció. Era suave, pero al mismo tiempo penetrante, como si pudiera verme por completo. Intenté cambiar de tema, desviar la mirada, pero ese momento se quedó conmigo. Más tarde, cuando ya había vuelto a casa, aún sentía el toque de sus dedos, su calor. Era algo inasible, algo que no podía controlar, pero que me llenaba de una inquietud ansiosa. Dentro de mí se formó la primera grieta, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí y sabía que ya no podía ignorarla. Diego se quedó en casa para ayudar con las reparaciones en la sala. Estuve mucho tiempo frente al armario, revisando la ropa, y finalmente elegí un vestido ajustado que resaltaba mi figura. Internamente, me convencía de que solo quería verme presentable, pero en el fondo sabía que quería su atención. Por más que intentara suprimir esa voz interna, se hacía cada vez más fuerte. Cuando entré en la sala, Diego ya estaba preparando las herramientas. Me lanzó una mirada rápida, y en sus ojos vi una especie de aprobación. Fue una sensación fugaz, pero era exactamente lo que tanto me faltaba. Su atención, su reconocimiento. Sonreí y me coloqué a su lado para ayudarlo con la preparación. Empezamos a trabajar. Pintábamos las grietas viejas de las paredes, cambiábamos los soportes de los estantes. El tiempo pasaba lentamente, pero había algo tranquilo en eso, como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera y solo quedáramos nosotros dos. Diego seguía haciendo bromas, contando historias divertidas, haciéndome reír. Sentía cómo se establecía una conexión especial entre nosotros, algo que hacía tiempo que no tenía con Mateo. En un momento, Diego se volvió hacia mí, mirándome fijamente a los ojos. «Lucía, sabes que mereces más, ¿verdad?» Su voz era suave, casi un susurro. «Mateo no ve lo maravillosa que eres. Mereces que te valoren, que te miren como te lo mereces». Las palabras de Diego me atravesaron. Resonaban con esos sentimientos que habían estado enterrados dentro de mí durante tanto tiempo. Sentí cómo algo se quebraba en mi pecho. Bajé la mirada, tratando de ocultar las emociones que me abrumaban. «Diego, no deberías decir eso», murmuré, pero mi intento de rechazar sus palabras sonaba poco convincente incluso para mí misma. Él se acercó más, tan cerca que pude sentir su calor. Mi mente se nubló, y en el siguiente momento sus labios rozaron los míos. Fue un beso suave, cauteloso, y por un segundo me permití perderme en esa sensación, en ese calor que hacía tiempo se había desvanecido de mi relación con Mateo. Pero luego algo dentro de mí reaccionó. Me aparté bruscamente. Mis manos temblaban. «No, Diego, esto no está bien», susurré, tratando de no mirarlo a los ojos. Me giré rápidamente y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Me apoyé en la puerta, tratando de calmar el temblor en mis manos. Mi corazón latía tan fuerte que no escuchaba nada a mi alrededor. Sabía que había ido demasiado lejos, que ese beso era un error que no podía permitirme. Pero, a pesar de eso, sentía que esa chispa que él encendió no se apagaría tan fácilmente. Después de aquel beso, intentaba evitar a Diego a toda costa. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, encontraba excusas para salir de la habitación o fingir que estaba ocupada. Sabía que debía mantenerme alejada, que lo que había pasado no debía repetirse. Pero Diego no se daba por vencido, como si sintiera mi resistencia y eso solo hiciera que su presencia se intensificara. Comenzó a ofrecer su ayuda en mis proyectos de trabajo, insistiendo en que tenía una perspectiva fresca y nuevas ideas. Al principio no quería aceptar su oferta, pero cuanto más insistía, más difícil era rechazarlo. Y una noche, cuando Mateo nuevamente se retrasaba en el trabajo, accedí a pasar tiempo en mi oficina para terminar algunos materiales.
La oficina donde solía trabajar era tranquila y acogedora, con la luz tenue de una lámpara de escritorio y amplias ventanas, detrás de las cuales el crepúsculo ya se espesaba. Diego y yo estábamos sentados en la mesa, con papeles extendidos frente a nosotros, pero la conversación poco a poco se desvió del trabajo hacia algo más personal. Empezó a preguntarme sobre mis intereses, sobre lo que hacía antes de conocer a Mateo, sobre lo que me inspiraba. Al principio respondía brevemente, intentando no profundizar en la conversación, pero su interés era genuino, y con el tiempo empecé a relajarme. Comencé a hablar sobre cosas que siempre me parecieron importantes, pero de las que hacía tiempo que no hablaba, sobre libros que me inspiraban, sobre viajes que soñaba hacer, sobre pequeñas alegrías que alguna vez hicieron mi vida más brillante. En algún momento noté lo atentamente que escuchaba, y esa sensación volvió a encender en mí esa chispa de importancia que había perdido. Diego me miraba como si yo fuera importante para él, como si quisiera comprenderme, y eso era sorprendente y aterrador al mismo tiempo. La conversación fluía con facilidad, y comencé a notar cómo ese muro que intentaba construir comenzaba a derrumbarse. Cuando terminé de contar mi sueño de abrir mi propio pequeño estudio, él me miró sonriendo, y en sus ojos había una luz que calentaba mi corazón. «Lucía, te mereces que tus sueños se hagan realidad», dijo en voz baja, y en su voz había tanta seguridad que por un momento quise creerle. Se inclinó hacia mí, y de repente supe lo que iba a suceder. Su rostro se acercaba, y por un instante todo dentro de mí se congeló. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si presintiera ese momento, y sentí como mis manos temblaban. Pero de repente algo hizo clic en mi cabeza, recordándome que no podía permitirlo. No podía traicionar lo que tenía con Mateo, por más difícil que fuera ahora. Me aparté bruscamente, me levanté rápidamente de la silla sin siquiera mirar a Diego. «Necesito irme», murmuré, casi tirando cosas de la mesa, y me apresuré hacia la salida. Sentía su mirada sobre mí, pero no me giré. La puerta de la oficina se cerró tras de mí y exhalé con fuerza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, y no sabía de dónde provenían tantos sentimientos. Todo parecía estar mal, pero al mismo tiempo, dentro de mí quedaba una ardiente tristeza, el deseo de ser importante para alguien que me viera de verdad. Decidí que tenía que hacer todo lo posible para restaurar nuestra relación con Mateo. Habíamos estado juntos tantos años y no podía permitirme perderlo debido a emociones pasajeras. Por eso planeé nuestra velada romántica. Preparé sus platos favoritos, encendí velas, elegí un vestido bonito, esperando que todo esto nos devolviera a lo que alguna vez tuvimos. Mateo llegó tarde a casa, como siempre, cansado después de un largo día de trabajo, pero al ver la cena preparada, sonrió. Su sonrisa me calentó y por un segundo sentí que todo saldría bien, que podríamos encontrarnos de nuevo. Nos sentamos a la mesa, hablamos de cosas cotidianas y traté de crear esa atmósfera que, según creía, podría devolvernos nuestra cercanía. Pero, justo cuando comenzamos a cenar, sonó su teléfono. Mateo me miró con una mirada de disculpa y, sin pensarlo, contestó. Observé cómo hablaba, su rostro serio, su mirada concentrada. Esa llamada se prolongó y pronto me encontré sola en la mesa, mirando las velas apagadas y la comida enfriándose. Intentaba convencerme de que el trabajo era importante, que él se esforzaba por los dos, pero en ese momento solo sentía vacío en el pecho. Cuando volvió a la mesa, ya no podía mantener la ilusión de alegría. Mi sonrisa se volvió tensa, la conversación formal. En mi cabeza resonaban las palabras de Diego: «Te mereces más atención». Esas palabras, que tanto intentaba olvidar, volvían a sonar en mi mente. Trataba de no pensar en Diego, pero los recuerdos de nuestras conversaciones, de su cuidado y de cómo me escuchaba atentamente, no me dejaban en paz. Después de la cena, nos sentamos con Mateo en el sofá, pero incluso eso se sintió forzado. Él volvió a tomar el teléfono y sentí cómo la distancia entre nosotros se hacía más grande. Era como un muro invisible, construido de palabras no dichas, de momentos perdidos, y cada vez que él se alejaba hacia el trabajo, ese muro se hacía más alto. Por la noche, cuando me acosté,
Mateo se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Yo, en cambio, me quedé mirando al techo, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Recordé las caricias de Diego, cálidas y suaves, su mirada llena de comprensión. No debía significar tanto, pero no podía negar que su atención me dio lo que faltaba en mi matrimonio. Sentía cómo la distancia entre Mateo y yo se hacía cada vez más grande, y en lugar de cerrarla, esa noche solo aumentó mi dolor interno. Me dormí llorando, comprendiendo que nuestra relación con Mateo ya no era la misma que antes. Entre nosotros se había formado un abismo, y no sabía cómo superarlo. Dentro de mí todo estaba vacío, y lo único que llenaba ese vacío eran los recuerdos de Diego, de esas emociones que despertó en mí. Era doloroso aceptarlo, pero no podía apartarme de esos sentimientos, por muy equivocados que fueran. Diego me llamó por la tarde, cuando Mateo estaba en el trabajo, y me propuso alejarnos de toda esa rutina, ir a algún lugar donde pudiéramos olvidarnos de los problemas. Dudé durante mucho tiempo, pero finalmente acepté. Tal vez realmente necesitaba un cambio de escenario, alejarme de las constantes dudas y los intentos de arreglar lo que hacía mucho tiempo se estaba desmoronando. Nos fuimos a la playa. El camino hasta allí fue largo, pero con Diego el viaje se hizo más ligero. Charlaba sobre sus aventuras, contaba historias divertidas, y yo reía con él, sintiendo cómo la tensión se desvanecía lentamente. En su presencia podía ser yo misma, sin pensar en lo que debía hacer o en cómo debía comportarme. Llegamos al atardecer, cuando el cielo se teñía de cálidos tonos naranjas y rosados. Caminamos por la playa, nuestros pies descalzos se hundían en la arena, el viento agitaba mi cabello, y de repente me sentí libre. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así. Diego me preguntó sobre mis sueños, y por primera vez en mucho tiempo, me permití hablar con sinceridad. Sobre lo que me gustaría viajar, hacer algo que me diera alegría, sobre cómo la monotonía me había estado agobiando y cómo algo dentro de mí exigía un cambio. Él escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban la comprensión que tanto me faltaba. Cuando anocheció, nos sentamos en una manta que había traído, observando las olas que rompían suavemente en la orilla. Estábamos sentados juntos, y su presencia se sentía cada vez más cercana. Diego extendió la mano y tocó la mía. Sus dedos se entrelazaron lentamente con los míos. Ese gesto era tan simple, pero al mismo tiempo contenía tanto calor y comprensión que no pude apartarme. Me miró, y supe que ese momento era inevitable. En sus ojos había lo que tanto anhelaba: deseo, interés, cuidado. Se inclinó, y nuestros labios se encontraron. Fue un beso sin presión, sin dudas, y me di cuenta de que ya no quería resistirme. En ese momento sentí como todo lo que me agobiaba se disolvía en sus caricias. Pasamos esa noche juntos en la playa, bajo el cielo estrellado. Sus caricias eran suaves, sus brazos me envolvían como si yo fuera algo valioso e importante para él. Y me permití perderme en ese momento, olvidarme de todo lo que me rodeaba. Me sentía viva, sentía cómo cada célula de mi cuerpo respondía a sus caricias. De vuelta a casa, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sentía culpa. Sabía que había traicionado a Mateo, que me había permitido cruzar esa línea que no debía cruzarse. Pero, por otro lado, había una sensación de satisfacción, una especie de paz interior que no sentía desde hacía mucho tiempo. Como si en ese momento hubiera encontrado de nuevo esa parte de mí que había perdido en la rutina diaria y en los problemas. Por la noche, cuando me acosté, no podía dormir. Me quedé mirando a la oscuridad, y una y otra vez recordaba los acontecimientos de la noche. Los recuerdos de los besos, de cómo sus manos se deslizaban por mi cuerpo, de cómo me sentía viva, no me dejaban en paz. Sentía que había ido demasiado lejos, que nada volvería a ser igual. Pero, a pesar de eso, no podía obligarme a arrepentirme. Había algo correcto en ello, algo que tanto me faltaba. A la mañana siguiente, decidí que debía comportarme como si nada hubiera pasado. Todo lo que sucedió entre Diego y yo fue un error, y no podía permitirme perder el control de mi vida. Intentaba convencerme de que volvería a la rutina habitual, pero por dentro todo era diferente.
Los recuerdos de aquella noche volvían una y otra vez, y la culpa crecía, como una pesada piedra en mi pecho. Mateo, como siempre, se fue temprano al trabajo, y yo me quedé sola en casa. Todo a mi alrededor me recordaba lo que había hecho, el olor de su colonia, su taza de café abandonada. Pero a pesar de todos mis intentos de distraerme, el rostro de Diego volvía a aparecer en mi mente. Trataba de no pensar en sus caricias, en sus palabras suaves, pero cuanto más intentaba olvidar, más fuerte se hacía el deseo de revivir esos momentos. Ese día fui a la oficina más temprano de lo habitual. Trabajar. Eso era lo que necesitaba. Sumergirme en los asuntos, olvidar todo lo que atormentaba mi alma. Pero incluso sentada en mi escritorio, revisando documentos, sentía cómo mis pensamientos se desviaban hacia Diego. Ese conflicto interno, entre lo que debía hacer y lo que realmente quería, se hacía más fuerte cada día. De repente, llamaron a la puerta de mi oficina. Me giré y lo vi. Diego estaba en la puerta con esa misma sonrisa ligera que siempre me desconcertaba. No sabía qué decir, pero su presencia llenó la habitación de una especie de expectativa nerviosa. No pidió permiso para entrar, simplemente se sentó frente a mí, recostándose en la silla como si fuera su segunda casa. «No puedo olvidar esa noche, Lucía», dijo en voz baja sin apartar la mirada. «Todo lo que sucedió fue real, lo sabes». Intenté convertirlo todo en una broma, fingir que para mí no significó nada, pero en sus ojos había una seriedad tal que mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No podía negar que esa noche fue real, cambió algo dentro de mí, y eso me asustaba. «No podemos repetirlo, Diego», dije finalmente. «No quiero destruir mi vida, ni la de Mateo». Se inclinó más cerca. Sus ojos me taladraban, como si pudiera ver todos mis miedos y dudas. «Te mereces ser feliz, Lucía». Su voz era suave, pero al mismo tiempo implacable. «No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí y no pienso desaparecer». Dentro de mí, el caos se desataba. Intentaba concentrarme en lo que decía, intentaba explicar que era imposible, pero sus palabras penetraban más profundo de lo que quería admitir. No era solo una tentación, era algo más. Era el deseo de ser comprendida, el deseo de sentirme viva, y no solo cumplir con las obligaciones rutinarias. Cuando se fue, me quedé sentada en el escritorio, sintiendo que perdía el control de la situación. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer, y no podía convencerme de que todo estaba bajo control. El conflicto interno crecía, y no sabía cuánto más podría contener mis sentimientos. La noche era silenciosa en la casa. Solo la débil luz de la farola detrás de la ventana se filtraba a través de las cortinas, creando sombras apenas visibles en las paredes de mi dormitorio. Estaba acostada en la cama, tratando de dormir, pero mis pensamientos estaban demasiado inquietos. La imagen de Diego no me dejaba en paz. Sus palabras y esa mirada profunda en la que me perdí unos días atrás volvían una y otra vez. De repente, escuché un golpe en la puerta, suave, como si fuera incierto. Contuve la respiración, sin creer lo que escuchaba. Otro golpe, un poco más fuerte, y me levanté de la cama, envolviéndome en mi bata. En la puerta estaba Diego. En sus ojos había algo tenso, como si estuviera luchando con algo dentro de sí. «No puedo dormir», dijo casi en un susurro. «Necesito hablar contigo, Lucía». Intenté echarlo. Sabía que su presencia aquí era peligrosa, que solo aumentaría esa grieta interna que ya estaba creciendo. Pero Diego no se fue. Entró en la habitación. Se sentó al borde de la cama, su mirada fija en mí, y sentí cómo, con cada minuto, mis barreras se derrumbaban. «Diego, esto está mal. No deberías estar aquí», dije, pero mi voz sonaba insegura. Él me miraba, y en su mirada había algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Demasiada tensión, demasiadas palabras no dichas. Sentía cómo el conflicto interno volvía a surgir dentro de mí, pero con cada segundo la resistencia se debilitaba. «Ya no puedo fingir que todo está bien, Lucía», dijo. Su voz era suave pero insistente. «No puedo olvidarte. Cada minuto pienso en ti. Sientes lo mismo, ¿verdad?»
Esas palabras fueron el empujón final. Todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie. Me acerqué a él, y antes de que pudiera pensar, nuestros labios se unieron en un beso. Fue un momento en el que todos los miedos, dudas y sentimientos se mezclaron, dejando solo una cosa: el deseo. Nos besamos con tal desesperación, como si estuviéramos tratando de alcanzar algo perdido. Sus manos se deslizaron por mis hombros, luego me rodearon, acercándome más, y ya no pude resistirme. Perdimos la noción del tiempo. Cada caricia era tan intensa que sentía cómo algo dentro de mí se rompía y se liberaba. En ese momento, no había nada más que nosotros dos. Olvidé el mundo, olvidé que estaba mal, que mañana Mateo volvería. Todo lo que importaba eran las manos de Diego, sus labios, su respiración mezclándose con la mía. Cuando todo terminó, sentí cómo la realidad volvía, golpeando con una nueva fuerza. Diego se fue, dejándome sola. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Sabía que estaba mal. Sabía que había traicionado todo lo que era valioso para mí y para Mateo. Pero junto con eso había algo más, un deseo ardiente que no quería apagarse. Ya no podía negar que esa pasión, esa cercanía con Diego, llenó el vacío que había estado llevando dentro de mí durante tanto tiempo. Y darme cuenta de eso me desgarraba por dentro. Después de aquella noche con Diego me sentía perdida. Mi estado interno se volvió aún más caótico que antes. Tratando de ocultar todo lo que estaba pasando, continuaba llevando mi vida habitual, pero cada día se convertía en una lucha conmigo misma. Hacía todo lo posible para que todo volviera a ser como antes, pero Mateo empezó a notar mi extraño comportamiento. Su mirada se volvía más atenta y sentía como sus sospechas crecían lentamente. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo estaba detrás de mí, observando en silencio, y ese silencio se sentía como un peso enorme. Trataba de no darme la vuelta, de no mirarlo a los ojos, sabiendo que una mirada podía delatar mis sentimientos. Una voz interna me decía que debía contarlo todo, que no podía seguir así, pero el miedo a lo que podría suceder era demasiado grande. En lugar de eso, trataba de ser la misma de antes, pero resultaba más difícil de lo que parecía. En el trabajo no era mejor. Diego y yo evitábamos hablar a solas, tratábamos de mantenernos alejados el uno del otro, pero eso no significaba que entre nosotros hubiera desaparecido algo importante. Esa tensión seguía en el aire, y aunque intentáramos ignorarnos, nuestras miradas se cruzaban con demasiada frecuencia. Un día, después del almuerzo, cuando salí de la oficina para despejarme, me encontré con Rebeca, mi compañera de trabajo, con la que a veces coincidía. Intercambiamos algunas palabras, y de repente noté cómo su mirada se fijó en el otro lado de la calle. Me di la vuelta y vi a Diego, que estaba allí mirándome. En su rostro había una sonrisa, pero en sus ojos había una tensión que conocía muy bien. Aparté la mirada rápidamente e intenté hacer como si no hubiera pasado nada, pero Rebeca ya lo había notado todo. ¿Es un conocido tuyo?, preguntó ella, levantando ligeramente una ceja. Su voz sonaba neutral, pero capté un matiz de interés. Sí, es solo un amigo de Mateo, respondí tratando de sonar segura, pero sabía que mi intento de ocultar algo era demasiado obvio. Rebeca asintió, pero no dijo nada más. Simplemente me miró atentamente, y sabía que su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Su mirada me decía que entendía que entre Diego y yo había algo, pero decidió no intervenir por el momento. Me sentía aún más vulnerable, como si mi secreto se volviera cada vez más evidente para los demás. Por la noche volví a casa cansada y tensa. Mateo ya estaba allí, sentado en el sofá revisando algunos documentos. Traté de comportarme de manera natural, pero por dentro todo estaba desordenado. Intercambiamos algunas palabras, y me fui al dormitorio, dejando mi teléfono en la mesa de la cocina. En ese momento ni siquiera pensé en lo que estaba haciendo. Unos minutos después, volví a la cocina y vi a Mateo con mi teléfono en la mano. Su rostro estaba concentrado, y sus dedos deslizaban la pantalla. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que por un momento perdí la voz. «¿Qué estás haciendo?»,
Pregunté, tratando de sonar tranquila, pero mi voz temblaba. Quería ver quién te escribió, respondió, levantando la vista hacia mí. Parece que es de Diego. Por dentro, todo se desplomó. Sabía que no podía explicar ese mensaje. Era algo que no encajaba en los límites de una amistad normal, y vi cómo en los ojos de Mateo nacían dudas. Esa noche prometía ser larga, llena de preguntas para las que no tenía respuestas. Esa noche estaba al límite de mis fuerzas. Mateo estaba sentado en la cocina, sus ojos fijos en mí, y sentía que algo estaba a punto de suceder. Después de que encontró el mensaje de Diego, todo cambió. Las palabras no dichas parecían colgar en el aire, listas para explotar en cualquier momento. «Lucía, ya no puedo soportarlo más», dijo rompiendo el silencio. Su voz era fría, pero en ella se sentía el dolor. «¿Qué está pasando entre tú y Diego?» «Veo que no eres la misma de antes. Te alejas y él siempre está cerca de ti». Intenté mantener la calma, pero por dentro todo temblaba. Sabía que no podía decir la verdad, no podía destruir todo lo que teníamos. Traté de convencerlo de que todo eran solo suposiciones, que entre Diego y yo no había nada, pero mis palabras sonaban vacías, como si no tuvieran ninguna fuerza. «Mateo, te equivocas. Entre Diego y yo no hay nada», decía, pero él me miraba como si pudiera ver a través de mí. «Solo hablamos. Es tu hermano. ¿Cómo puedes pensar algo así?» «¿Hermano?», se rió amargamente, sus ojos se oscurecieron. «Vi ese mensaje, Lucía. Veo cómo lo miras. ¿Quieres decirme que todo es una invención mía?» No sabía cómo defenderme más. Las palabras se atascaban en mi garganta y cuanto más se alargaba esta pelea, más sentía que lo perdía. Mi defensa se derrumbaba y solo podía intentar convencerlo de lo que ni siquiera yo creía. No podía admitir que todas sus sospechas eran ciertas. De repente, la puerta se abrió y Diego entró en la habitación. Su aparición fue tan inesperada que por un momento la pelea quedó en suspenso. Me miró, luego a Mateo, y parecía sentir toda la tensión del momento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque en su voz no había sorpresa. Ya sabía la respuesta. «Tu hermana dice que entre ustedes no pasó nada», dijo Mateo, su voz se quebró en una risa amarga. «Tal vez tú tengas algo más que decir». Diego me miró, luego asintió, dando un paso hacia adelante. «Todo lo que pasó entre nosotros fue decisión de ambos, Mateo. Nadie obligó a Lucía a nada». Sus palabras sonaron como un golpe, y sentí cómo todo dentro de mí se encogía. «¿De ambos?». Mateo repitió sus palabras, y sus ojos se volvieron vacíos, como si ya no sintiera nada. Se levantó de la mesa, su rostro estaba inerte, sin emociones. «Ni siquiera entiendes lo que acabas de hacer», dije en voz baja, mirando a Diego, pero él solo me miró, sin entender que había destruido aún más lo que yo intentaba salvar. Mateo nos miró a ambos, luego se dirigió en silencio hacia la puerta. No gritó, no mostró más ira, simplemente se fue, cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que toda la casa tembló. Me quedé allí, sintiendo cómo la vacío crecía dentro de mí. Nos quedamos solos con Diego, pero no hubo alegría, no hubo alivio, solo la amarga conciencia de que había perdido lo que amaba. Después de la partida de Mateo, la casa se llenó de un silencio ensordecedor. Me quedé en la cocina, mirando al vacío, sin saber qué hacer a continuación. Diego todavía estaba cerca, y su presencia de repente se volvió insoportable. No podía mirarlo, no podía encontrar palabras para expresar todo el dolor y la decepción que me llenaban. Diego, viendo mi estado, se acercó. Intentó tomarme la mano, pero me aparté, sin querer un contacto que solo empeorara la situación. Todo lo que parecía tan atractivo y emocionante de repente se convirtió en la destrucción de mi vida. «Lucía». Su voz era suave, trataba de calmarme. «Podemos irnos juntos, empezar de nuevo. Lejos de todo esto, donde nadie nos encuentre. No necesitamos soportar todo esto». Lo miré, tratando de entender de dónde venía esa confianza suya de que huir podría arreglarlo todo. Sus ojos estaban llenos de esperanza, y por un momento quise creer en sus palabras, olvidarlo todo e irme, empezar una nueva vida, sin mentiras ni sentimientos ocultos. Pero dentro de mí todo se resistía a eso. No podía destruir mi vida por completo.
No podía traicionar todo lo que tenía con Mateo. Por mucho que quisiera escapar del dolor y de las consecuencias, tenía que quedarme y enfrentarme a mis acciones. «No puedo, Diego», dije, sintiendo cómo las lágrimas subían a mi garganta. «No puedo simplemente dejarlo todo. Esta es mi vida, y no puedo huir de ella, por mucho que lo desee». Él guardó silencio, bajando la mirada. En sus ojos había dolor, decepción y quizás incluso resentimiento. Diego se acercó a mí y me abrazó, y no pude contener las lágrimas. Sabía que esto era el final, que no podíamos seguir así. Me sostuvo con fuerza, y sentí cómo todo lo que había entre nosotros se desmoronaba poco a poco. «Te mereces ser feliz, Lucía», dijo finalmente, alejándose. «Solo quiero que sepas que realmente te amo». No le respondí. En mi pecho había un vacío y las lágrimas corrían por mis mejillas quemando mi piel. Se fue, dejándome sola en esa casa que ya no era para mí el lugar seguro que había sido antes. Sabía que se iba, que este era nuestro momento de despedida y que quizás nunca volveríamos a vernos. A la mañana siguiente, cuando bajé a la sala, había un sobre la mesa. Dentro había una carta de Diego. Escribía que no se arrepentía de ningún momento que había pasado conmigo, que me amaba y siempre me recordaría. Me pedía que fuera feliz, a pesar de todo, y se despedía. Me quedé sentada, sosteniendo esa carta, y no pude contener las lágrimas. Sabía que era el final de todo lo que habíamos construido, de la pasión que nos unía, y aunque dentro de mí quedaba dolor, también había algo más, una ligera sensación de liberación. Ahora todo estaba en su lugar, y me quedaba enfrentarme a las consecuencias de mis acciones. Cada día la atmósfera en la casa se volvía más pesada. Mateo y yo hablábamos cada vez menos. Él intentaba evitarme, y aun cuando estaba cerca, su mirada era fría y distante. Intenté explicarle que me arrepentía, que quería arreglar las cosas, pero su corazón parecía haberse vuelto de piedra. Cada intento de acercarme terminaba en silencio, y en sus ojos ya no quedaba ni rastro del amor que alguna vez vi. «No puedo perdonarte, Lucía», dijo un día cuando intenté hablar con él. «Me engañaste con la persona más cercana a mí, destruiste lo que yo consideraba indestructible, y simplemente no puedo olvidarlo». Sus palabras fueron como un golpe. Entendí que ya no había esperanza de reconciliación. Ambos sabíamos que no podíamos seguir viviendo como antes. Nuestra casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y amor, se había convertido ahora en un lugar donde reinaban el frío y la alienación. A menudo me sentaba en mi habitación, mirando al espejo, intentando comprender quién era ahora. En el reflejo veía a una mujer que había perdido todo lo que le importaba. Una mujer que había tomado una decisión que destruyó su vida, pero junto con eso también veía otra cosa: determinación. Tal vez esa elección fue equivocada, tal vez me trajo dolor y pérdida, pero también me liberó de una vida que ya no me hacía feliz. Recordaba aquellos días con Diego, sus caricias, sus palabras que me hacían sentir viva. Todo eso ya había quedado en el pasado, pero esos recuerdos me cambiaron para siempre. Ya no podía ser la misma de antes, y esa comprensión me asustaba y al mismo tiempo me daba fuerza. Necesitaba encontrar un nuevo camino, un nuevo propósito, entender hacia dónde seguir. Una noche, sentada frente al espejo, miraba mis propios ojos. En ellos todavía había dolor y arrepentimiento, pero también un destello de algo nuevo. La esperanza de que pudiera encontrar mi lugar en este mundo cambiado. Mi vida nunca volvería a ser la misma, pero tal vez eso era una oportunidad para encontrar algo mejor. Toqué el espejo con los dedos, siguiendo mi reflejo, y susurré: «¿Y si...?» Esas palabras quedaron en el aire como una promesa, como una pregunta que aún estaba por responder. Sabía que habría muchas dificultades por delante, pero ese momento me hizo comprender que mi historia aún no había terminado. ¿Qué si pudiera encontrar un nuevo camino? ¿Qué si algo mejor me esperaba? Esas preguntas me dejaron en tensión, pero también me dieron fuerzas para un nuevo comienzo. Que la vida haya cambiado no era necesariamente algo malo. Quizás esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de encontrar mi felicidad, cualquiera que fuera.